.com. Traemos hoy el vídeo de la ronda 10 del primer torneo entre faros, la última ronda que se disputó del 5 al 14 de octubre, este torneo en la Costa da Morte, en A Coruña, en Galicia. En las tres sedes, Fisterra, Camariñas y Muxía, fue un cerrado con 5 grandes maestros, el campeón de España y orensano, el local Iván Salgado, y después los grandes maestros Iván Cheparinov, Lázaro Bruzón, Richard Rapport y Julio Granda. Bueno, finalmente en esta última ronda había bastante emoción, se decidieron las dos partidas. Granda llegaba como líder con 4,5 puntos, con 4 Rapport y Cheparinov. Granda jugaba contra Salgado, fue capaz de vencer con negras y con ello proclamarse campeón con 5,5 puntos. Y esta es la partida que podía decidir también el triunfo o el segundo puesto, fue la que enfrentó a Rapport contra Cheparinov, que finalmente terminó con victoria del búlgaro, que le hizo llegar a 5 puntos. Bueno, esta partida, Iván tenía una buena experiencia contra Julio Granda, le había ganado 2 veces en las 2 últimas rondas, una el año pasado en el Iberoamericano, y bueno, habían jugado varias veces la española, ¿no? En este caso Iván decidió cambiar y jugó de D4, y acabaron jugando pues un gambito de dama. Julio Grande suele jugar a ninzo india también, quizás para evitar alguna preparación, pues decidió jugar esta variante. La variante del cambio, del gambito de dama, y Julio lo principal en esta posición es que procuraba evitar jugar C6, que es la línea más común, donde aquí las blancas pues hay muchos planes contra C6, ¿no? El ataque de las minorías en el flanco de dama, con A4, B4, etc. Y también hay variantes con caballo G2 y enroque, bueno, muchísimas partidas, ¿no? Julio empezó a jugar un poquito original, intentando evitar el C6, y si podía jugar C5 de una sola movimiento, pues mucho mejor. Iván jugó aquí H3, una jugada un poco profiláctica, la más común es dama C2 o enroque. Oh, también lo habíamos visto. Y contra H3 pues ya viene la idea de Julio. Pues en esta posición había unas pocas partidas con C6, otras con caballo F8, por ejemplo una partida del propio Lázaro Bruzón, que lo teníamos allí con negras, contra Dreyev en el 2003, había seguido así, acabando con líneas normales, bueno, había acabado en tablas esta partida. C5 directo incluso era interesante también, para Houdini, la típica jugada que Houdini recomienda, pero que de momento no se ha puesto en práctica, aunque es la primera recomendación también, ¿no? Y A6 también es interesante, es una novedad, aquí no se había jugado, bueno, sí que se había jugado, pero no mucho, ¿no? Eso de las más secundarias. Bueno, aquí Iván jugó enroque, normal, y ahora B6. Esto sí que también es un poco raro. Esto sí que ya no había mucha ciencia de partidas, ¿no? Se puede jugar también aquí C5, que parece normal, e incluso B5 también, ¿no? Intentando seguir. Pero este B6 es un poco pasivo. La idea de A6, evitar saltos en B5, definir un poco esperando un poco a que las blancas definan su posición, y sobre todo eso, intentar jugar C5 una sola vez, ¿no? Que aquí parecía la jugada correcta, C5. Este B6 es regular. Interesante, pero regular. Bueno, aquí Iván jugó un A3. Parece que esta jugada es un poco dudosa, ¿no? E4 directa no es un problema, porque esto las negras quedan bien, pero sí torre C1 es un poquito mejor. Torre C1 era la línea, quizás la línea crítica. Contra A3, jugó C5, y aquí Iván decidió tomar, ¿no? Para pasar a una posición típica de peones colgantes del gambito de dama, ¿no? Pero quizás las blancas no tienen en su mejor disposición de piezas para luchar contra los peones colgantes, ¿no? Aquí no resulta muy eficaz la distribución de piezas blancas. Había unas jugadas interesantes como alfil F4 para evitar torre B8, caballo E5 también era muy interesante, ¿no? Con el tema de intentar el tema de la jugada en C6, con idea de jugar F4, cambiar el alfil y pasar las piezas al flanco del rey en un futuro. También aprovechar para esta diagonal, es una formación típica de Stonewall, de ataque de blancas. Y bueno, había varias opciones aquí a tener en cuenta, ¿no? También incluso torre E1. Había varias cosas. Este A3 no parece muy correcto tras C5, pero bueno, D por C, B por C, y ahora aquí ya Iván jugó E4 directamente. Esta jugada no parece la mejor, ¿no? Había aquí algunas opciones, como por ejemplo dama C2 o alfil C2. Esto parece interesante, ¿no? Para presionar, el alfil puede ir a B3, puedes intentar jugar dama D3 y presionar un poco el peón D. Otra buena idea, de nuevo, alfil F4. Esto también es interesante. Incluso torre B1, anticipándose a la presión en la columna B. Pero bueno, este E4 muy directo parece que no es bueno para las blancas, ¿no? Jugó muy bien con D4, aquí a Houdini ya le gustan más las negras, ya empieza a dar ligera ventaja negra, ¿no? Porque, bueno, se queda un peón pasado, se tiene el centro, y sobre todo que no
las blancas han cerrado su diagonal y quedan las piezas negras muy activas. Vemos que caballo A4, no le gustó esta jugada a Julio Granda tampoco. Creía que era mejor jugar caballo E2, alfil D6, y aquí por ejemplo B4, o torre 1, o B4, que eran interesantes, ¿no? Y aunque tras alfil B7 cree que las negras están un poquito mejor. Caballo A4 no le convenció, a pesar de que este caballo va a llegar a C4 y que parece que es muy bueno para las blancas, que los peones están bloqueados, la realidad es bien distinta porque las negras van a tener mucha presión sobre este peón. De hecho jugaron alfil B7, ya se empieza a amenazar el tema, y aquí es un momento crítico muy interesante. Tras torre 1, alfil D6, de nuevo ahora vemos como todas las piezas negras apuntan hacia E4, y aquí se jugó B3, ¿no? Con idea de llevar el caballo B2, C4, pero bueno, vemos que aquí había una opción interesante que era B4, ¿no? Y tras C por B, por ejemplo, A por B comes el peón, ¿no? Incluso dama B3, ahora hay, perdón, A5. No, parece, esto está un poco mejor. O sea, B4 ahora no es fuerte. Incluso directamente, tras A por B, alfil B4, torre 2, parece que las negras también quedan un poquito mejor, aunque quizás haya cierta compensación, pero no lo parece. Iván jugó aquí este B3, otra opción posible era jugar dama C2, pero bueno, claro, el caballo hay que recolocarlo, ¿no? Entonces B3, jugó H6, buena jugada, tras alfil por, dama por, ¿no? Para también hacerse fuerte con la casilla E5. Y también ahora aprovechar lo que os comentaba, este alfil en D6 también está muy fuerte, e intentar aprovechar a lo mejor en algún momento dado la diagonal, ¿no? Y la debilidad de E4. Bueno, caballo B2, el caballo vuelve a la lucha, doblamos torres, alfil C7, vemos que estos dos alfiles son muy fuertes y que las piezas blancas no tienen mucho juego, ¿no? Torre A2 para doblar torres, tenemos ahora mucha presión contra el peón E, es lo que estábamos viendo, y aquí gran jugada de Julio Granda, caballo F8, mejorando sus piezas, ¿no? Con idea de caballo G6 y a lo mejor F4 o E5. Y quizás aquí esto fue un error de Iván. Aunque el caballo F8 a Houdini no le gusta más A5 directamente o incluso dama E7, nueva variante. Pero a la larga esta jugada en la práctica a Iván le molestó mucho. En la práctica él decía que le había molestado mucho el caballo F8 este, ¿no? Pero bueno, ya os digo que para Houdini había otras opciones ahí. Pero bueno, tras caballo F8, aquí Iván no supo muy bien qué hacer y tenía que haber contrastado con B4. Y no era tan crítica la posición. Todavía habría juego, ¿no? A B4 pues, se puede jugar muchas, ¿no? Caballo D7 o caballo G6 igualmente. Pero bueno, parecía el momento clave. Tras E5, este peón, si bien avanza, va a ser un peón débil, incluso muy atacable. Entonces tras E5, dama D8, alfil E4, esta tampoco le convencía mucho, aunque caballo CD2, también las negras están mejor después de caballo G6. Aquí se cambian los alfiles, se da un poco de vida, pero el problema sigue siendo el peón de E5, ¿no? Cuando se juegue caballo G6. Y aquí hubo un error de cálculo pues muy grave de Iván, ¿no? Que jugó caballo H4 regalando el peón y casi con ello la partida. Iván sufrió sus 3 derrotas finales, no acabó muy bien en la segunda parte del torneo y en este momento no tenía mucha confianza, la verdad. Era mejor dama D3, tras caballo G6, G3, y ahora resulta que no se puede tomar en E5 porque en esta línea, tras cambiar todo, se toman a 6 y las blancas consiguen igualdad. Entonces contra G3 hay que jugar a 5 y ahora aquí se puede intentar, por ejemplo, esta idea, ¿no? B4 o incluso caballo E3, ¿no? Por ejemplo, caballo E3, si dama C6, caballo C4. Y aquí hay que jugar F6 para intentar comer el peón.
Y bueno, las negras van a quedar un poquito mejor, pero todavía con tanto bloqueo, y no está claro que las blancas vayan a acabar perdiendo la partida, ¿no? Las negras pueden acabar ganando un peón, pero las blancas tienen cierta compensación, cosa que en la partida no la tienen, ¿no? Ya os digo, aquí hay varias opciones, pero en principio esta línea pues parece un poquito la mejor. Aunque bueno, todavía, ya os digo, todavía algo de partida. Caballo H4 es muy floja porque tras alfil por E5, claro, estábamos amenazando alfil H2. Entonces aquí, bueno, comió en E5, cambió todo, aunque si hubiera jugado, por ejemplo, una cosa como G3, pues yo que sé, tras retirar el alfil a cualquier sitio de la diagonal, yo que sé, C7 o B8, etcétera, las negras han ganado un peón simplemente. Y tras caballo bueno, tras cambiar todo, este final es claramente desesperado para las blancas, ¿no? Aquí B4 intentando romper, pero bueno, tras comer y D3, la alternativa era caballo E6, también con una clara ventaja. Tras dama A4, bueno, aquí la idea es que si caballo E1, tomo en B4, tomas aquí, dama D4, ahora el peón de A decide la partida, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, dama C2, A5, ¿no? Caballo B2, pues traemos el caballo E6 o incluso dama B4. Y bueno, este final a la larga estaría ganado. Pero tras dama A4, dama C4, aquí Iván decidió abandonar. No se encontraba ya con muchas ganas, una posición técnica contra grande era realmente difícil de defender, ¿no? Porque ahora vemos que no les queda más remedio que cambiar este peón por este final ya lo rechazaba, y cuando entra el caballo en juego, pues la partida está realmente difícil, ¿no? ¿Que se podía seguir jugando un poquito más? Sí, pero objetivamente esto está perdido y Iván quiso poner punto y final cuanto antes a su mal torneo. Con esta victoria grande se proclamaba campeón. Y bueno, esto han sido todos los 10 vídeos del gran torneo Xadrez en Tefaros, que os recomiendo que pues lo sigáis, veis las partidas en la página web. Durante los próximos días o quizás un poquito más, bueno, se van a ir publicando todo tipo de conferencias y vídeos que se fueron grabando, entrevistas de Leoncho García, con Ángel Carracedo, con Jorge Mira, con Josefina Lin, etcétera, ¿no? Todos los vídeos y actividades paralelas que se hicieron durante el torneo, y animaros a que en un futuro, cuando vuelva a ver este torneo, pues os acerquéis hasta allí, ya que fue una gozada poder tener un torneo de este nivel en Galicia, con estos grandes maestros. Pues bueno, sin nada, espero que os haya gustado, ya me despido de este tipo de torneos, volveremos con más vídeos de actualidad, el mes que viene con el match Anand Carlsen por el título del mundo, y ha sido un placer comentar este torneo en directo junto al gran Leoncho García y a Luis Medarde y al gran maestro David Lariño, y para mí ha sido una oportunidad pues muy buena de poder estar en directo comentando este torneo para todo el mundo. Pues venga, se despide el maestro Fide Oscar de Prado para PokerYajedrez.com.